Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Ateneo Central del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Les damos la bienvenida a todos los que se conectan desde acá, desde el hospital, desde otros lugares de la ciudad, del país. Esperemos que hoy podamos disfrutar nuevamente de un lindo Ateneo. Les cuento que hoy nos van a traer una presentación el equipo de salud mental de consultorios externos. Para los que no están en el hospital o no conocen cómo funciona, el servicio de salud mental es sumamente amplio en el hospital. Tenemos un sector que se ocupa de los pacientes que están internados por salud mental, todo un gran equipo que nos acompaña a los clínicos en lo que es la interconsulta, cuando tenemos chicos internados que necesitan, no por su patología de base, sino por todo lo que esto genera, un apoyo de salud mental también lo tenemos, y hay un sector, digamos, que se ocupa de todo lo que es la atención ambulatoria. Obvio que hay otros dispositivos, hospital de día, bueno, la verdad que el trabajo que hacen es enorme y bueno, me parece que hay que hacer un gran reconocimiento a la labor que tienen y yo aprovecho este momento para decírselo porque la verdad que cada vez es más necesario este acompañamiento y este apoyo, no solo por la patología que pareciera ser cada vez más prevalente, sino por el acompañamiento que requiere una población que está viviendo situaciones sumamente complejas y la pandemia vino a sumar a todo esto, ¿no? Así que bueno, hoy nos van a hacer una presentación de consultorios externos, de dos áreas de consultorios externos, así que los voy a dejar ahora en principio con la licenciada Kaplan, que nos va a empezar a contar, a medida que ellas vayan diciéndonos su experiencia, nos van a decir sus nombres. Recuerden a través del chat ir haciendo las preguntas que quieran o abrir el micrófono para participar. Y bueno, los dejo entonces con Daniela, que va a empezar la presentación. Bueno, gracias Nati. Buenos días. Sí, como nos presentaba Nati anteriormente, vamos a representar, digamos, a los consultorios externos de salud mental, las personas que hoy vamos a presentar. Yo soy Daniela Kaplan, bueno, Ana Pérez Villamil y Denise Krasuk por la pantalla, no nos podemos ver todos ahora, pero bueno, ellas van a hablar a continuación. Como ustedes pueden ver, titulamos a este trabajo Motivos de consulta prevalentes en el área de niños de los consultorios externos de salud mental, el impacto de la época. Bueno, el año pasado, en este mismo espacio, ¿no? También en un Ateneo presentamos cómo funcionaban los consultorios externos del área de niños en el equipo de salud mental, ¿no? En el servicio de salud mental. Y los cambios que se vienen dando desde hace ya varios años en los motivos de consulta que nos llegan, ¿no? Nos encontramos con niños con impulsividad, con desorganización, con trastornos significativos en el desarrollo, niños que no hablan o lo hacen de modo impersonal, con dificultades para jugar, para hacer lazo con pares, para dificultades para acceder a la normativa escolar o a la escolaridad en general, niños con riesgo, con escasos cuidados, niños que están fuera del escenario escolar, entonces también nos preocupa porque estos escasos cuidados no hay ninguna otra institución que pueda tener una mirada sobre estos niños, familias en situación de vulnerabilidad social, y también con falta de instituciones muchas veces que velen por estas dificultades. Problemáticas en el aprendizaje, a veces como de base, pero la mayoría como consecuencia de lo que enunciamos en los puntos anteriores, ¿no? O sea, es difícil que un niño pueda aprender si está desorganizado, si no tiene... Vamos a hablar un poquito específicamente de los niños más pequeños, ¿no? Las consultas, y esto lo saben ustedes como pediatras también, ¿no? Las consultas son cada vez en edades más tempranas, sobre todo al estar insertos en un hospital general, la detección desde las consultas pediátricas es cada vez mayor, y las derivaciones
tanto de los pediatras como los niños también se escolarizan o van a instituciones de educación en tiempos más tempranos, bueno, la detección es precoz. Entonces recibimos cada vez niños más pequeños con problemáticas en el desarrollo, ¿no? En todo su espectro, niños que ubicamos que son niños con severas dificultades en su constitución subjetiva, y donde la intervención temprana bien sabemos que es prioritaria porque pueden marcar un destino diferente, o por lo menos en nuestra aspiración en esta intervención temprana en estos niños. Con la llegada de la pandemia, algunas situaciones que ya existían previamente, o sea, tampoco podríamos decir que la patología o las dificultades se iniciaron con la pandemia, pero sí que muchas que eran prevalentes, previas, perdón, se agudizaron. Además de otras que fueron consecuencia del aislamiento, ¿no? Y los efectos. También vemos que cuando había niños que no tenían dificultades previas, el efecto de la pandemia con una intervención o con un trabajo, bueno, se recuperan más rápidamente que aquellos niños que tenían dificultades previas y que se hicieron visibles en la pandemia. Luego de la pandemia, la mayoría de los pacientes retomó los tratamientos en forma presencial, y además se planteó en el servicio en lo que llamamos las orientaciones por salud mental para dar respuesta a los nuevos pacientes. Bueno, ciertas situaciones que, como les decía, que ya acaecían se visibilizaron, y perdón. En estos momentos, como les decía, comenzamos con las orientaciones en salud mental. Las orientaciones decidimos llamarlas así a la respuesta que damos a la primera aproximación que tienen los pacientes, al primer pedido que a partir de que se presenten de modo espontáneo, o porque sean derivados por otro lugar, otro efector, que en este caso ubicaríamos dentro del hospital, de nuestro hospital, desde otro servicio, pediatría, bueno, ahora veremos cómo se divide esto, o de otro efector de salud, que pueden ser los centros de atención, los ESAC, de atención primaria. Luego están los pacientes que llegan a orientación médica, ¿no? Muchas veces o de modo espontáneo, y plantean en la orientación médica su dificultad, y desde ahí se los va derivando a distintos lugares, y muchos llegan así a salud mental, o que vienen con una notita o una derivación de la escuela, de los jardines maternales, de otras instituciones. Los pacientes se acercaban a consultar, y sobre este punto podemos afirmar que la demanda fue enorme, o es enorme, ¿no? Y empezó a aparecer ligada a problemáticas graves de salud mental, ¿no? Esto nos impactó mucho, como en la población infantil se presentaban cada vez mayor gravedad, ¿no? En este punto tomamos una cita de Liliana Volando, que dice: una manera de concebir la conducta de un sujeto es pensándola en el tejido de los vínculos y las relaciones que hacen a su contexto, ubicándola en el conjunto de circunstancias que rodean la situación y sin las cuales ésta no se puede comprender. ¿No? Planteamos esto del contexto porque estamos hablando de unas particularidades en el último tiempo en lo que hace al contexto generado por la pandemia, pero por todos los efectos que la misma trajo, y bueno, y otras situaciones que van particularizando esta época, ¿no? Digo, situaciones en las que estamos inmersos y los niños no son ajenos. Para que ustedes tengan idea, por día se presentan aproximadamente, porque a veces es más, en general, 10 familias a consultar, ¿no? Se presentan, como les decíamos, con niños impulsivos, con problemas de conducta, con desconexión al otro, con dificultades de lenguaje, con muchos problemas para reinsertarse en espacios sociales, como pueden ser como la escuela, por ejemplo, ¿no? Tanto en relación a su aspecto cognitivo, pero también en lo vincular.
son familias que están caídas, con imposibilidad de sostener a estos niños, ¿no? Digo, o sea, consultan y en general no tenemos otros, estos niños no tienen otros en quienes sostenerse, ¿no? Lo que más nos preocupa es que en general se presentan luego de un peregrinar por miles de instituciones, ¿no? Sin conseguir turnos para ser atendidos, o incluso pacientes que tenían tratamiento en curso, que se vieron interrumpidos por la pandemia y que se torna, bueno, les resulta imposible retomar, porque bueno, por la excesiva demanda que hay, ¿no? de tratamiento, ¿no? Además, bueno, antes decíamos la importancia de la intervención temprana, y ahí se plantea un dilema, porque conceptualmente sabemos que esto es fundamental, y por otro lado nos encontramos teniendo que poner a los pacientes en lista de espera, en el mejor de los casos, derivarlos a otros lugares donde también sabemos que la lista de espera es eterna, o, bueno, en muchos casos uno hace derivaciones y en realidad realmente suponemos que la gente a veces se cansa de consultar de un lugar a otro y bueno, y dice, bueno, ya crecerá y veremos, ¿no? Y sabemos que, bueno, uno después se encuentra con el efecto de la falta de atención temprana. O sea, esta es una situación muy difícil para nosotros, ¿no? Como tener que sabiendo lo necesario de la atención, bueno, no poder brindarla en muchos casos. Cuando hablábamos de desarrollo, dice Norma Filidoro, y sus problemáticas, no podemos reducirlo a la biología. Pensaremos en un entramado de cuestiones tanto genéticas como medioambientales que intervienen en el armado madurativo del sistema nervioso y su funcionamiento. Esto un poco para sustentar lo que decíamos anteriormente, o sea, esto es lo que teóricamente sabemos también los pediatras, ¿no? Y bueno, y por eso lo imperioso de poder contar con espacios para la atención de estos pacientes. Bueno. Ahora contarles un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de orientaciones, ¿no? Les decíamos que es esta primera aproximación del paciente a la unidad de salud mental, con una nota de derivación hecha por algún profesional, como ya decíamos, de la salud, o de otra institución. Y permanentemente estamos revisando cómo responder a esto, porque también pensamos que por ahí no se puede dar respuesta o la atención, digamos, que requiere, lo ideal, pero eso no quiere decir que esta respuesta pueda tener algún efecto positivo, ¿no? El psicoanálisis nos enseña que el todo, querer abarcarlo todo, es una ilusión de completud, un imposible, ¿no? En la unidad de salud mental de nuestro hospital tiene una larga tradición de raigambre psicoanalítica, es el marco desde el que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros nos posicionamos para pensar la clínica. Entonces, tomar esta idea de que no todo es posible nos ayuda, digamos, también a poder sostenernos frente a estas situaciones de imposibilidad. En el proceso de orientación se dan varios atravesamientos. Por un lado, están los cambios, como decíamos, en el contexto histórico y social que impactan en el modo de presentación del padecimiento, ¿no? Quiero decir, ¿esto qué sería? Bueno, muchas veces, o sea, el hecho de que la presentación del padecimiento se dé en el cuerpo, ¿no? Y esto también es algo que ven muchos los médicos, ¿no? O sea, que vengan con dolencias, con dificultades, y que en realidad, bueno, lo que uno pueda leer ahí es que es el modo de poner de visibilizar otro tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, por otro lado, decíamos, ¿no? Otra de las vicisitudes que se dan dentro del mismo hospital, ¿no? Que estas dificultades en el hospital no son ajenas a los cambios históricos y sociales, ¿no? Y también cuestiones que son propias del equipo de salud mental, que fue cambiando en el último tiempo, rearmándose, ¿no? Bueno, hubo cambios en relación al cambio generacional,
pero también en el armado intentando dar como respuestas a las dificultades que planteábamos anteriormente, ¿no? Quienes estamos hace tiempo en el hospital hemos pasado por muchos replanteos en relación a nuestra posición, rol y distintas modalidades y propuestas para poner en práctica en relación al primer acercamiento de quienes vienen a buscar una respuesta a su padecimiento. O sea, históricamente hemos ido variando, ¿no? Lo que decía Nati antes de los dispositivos que tenemos en salud mental, bueno, fueron cambiando y permanentemente estamos inventando y creando y pensando cómo afrontar el malestar. Y la demanda. Y la demanda que es hoy en día está muy próxima al malestar en el malestar de los que demandan y a veces el malestar de las dificultades para responder en todo, aunque respondemos mucho, ya verán los números, a estas dificultades. Cuando se fueron reabriendo la atención en los servicios de salud, como comentábamos antes, incrementaron muchísimo las demandas de niños en todas las edades, ¿no? Niños que presentan un gran padecimiento, y como decía antes, sin otros que se erijan en soportes del malestar. Niños con poco o ningún sostén de la familia y de las instituciones. Bueno. Lo que se observa es la interrupción prolongada de las consultas en los controles de salud, ¿no? Esto se ve en todos los espacios, ¿no? Las consultas pediátricas, las consultas, la caída de la escuela, de otros espacios terapéuticos, pero no solo terapéuticos, ¿no? Otros espacios que dan contención a la infancia, ¿no? Espacios, no sé, clubes, espacios religiosos, bueno, todo lo que en algún momento sostenía, digamos, a los niños, están cayendo, digamos, ¿no? La cantidad de consultas sumada a la complejidad de las mismas superan con creces a la posibilidad real del abordaje. Somos reiterativos con esto, pero bueno, es lo que queremos como una de las cosas que nos parece importante visibilizar. Ubicamos sobre todo, y esto es muy importante resaltar, que esto no es algo singular, ni mucho menos de nuestro hospital. Es más, diría que, y es lo que nos transmite la gente, ¿no? Que en relación a las respuestas que escuchan en otros efectores, nos dicen, bueno, nosotros venimos porque por lo menos nos dijeron que cuando pedimos el turno alguien nos atiende y nos explica, ¿no? Que es la orientación que hacemos, o sea, no es un cartel bueno, no hay turno, sino es un tiempo que le dedicamos a escuchar, a pensar, que muchas veces es una intervención que produce movimientos, y la que a nosotros por ahí nos preocupa más es cuando, bueno, el requerimiento es mayor a lo que podemos ofrecer. Entonces decía, y esto es muy importante, esto no es propio de nuestro servicio ni del hospital, sino que tiene que ver con una situación general en el sistema de salud, ¿no? Muchos de los pacientes que vienen a consultar provienen de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, inclusive de otras provincias, y que nos refieren que ya recorrieron su zona de residencia o la zona cercana sin encontrar respuesta. Y hay otros que vienen directamente a nuestro hospital, y por el nombre que el hospital tiene, por lo que el hospital representa, y muchas veces terminamos como diciéndole, bueno, pero usted vive al lado de tal lugar. Ah, no sabía, ¿no? O sea, digo un poco para contar el tipo de, las que nos pasan como las cosas más diversas, ¿no? Y quienes habitan en la ciudad de Buenos Aires también refieren no haber conseguido turnos en los SESAC de la zona. Digo esto como muestra de cómo el sistema de salud está desbordado, ¿no? Bueno, ahora le paso a Ana, que les va a comentar algo en relación a la estadística y a los gráficos. Bueno, me presento. Yo soy Ana Pérez Villamil, soy psiquiatra de infanto-juvenil de la Unidad de Salud Mental y estoy en consultorios externos con mis compañeras. Así que la idea ahora era contarles, fuimos armando una pequeña estadística en relación a, digamos, tomamos un mes de este año
de las consultas que recibimos en julio. Probablemente después a largo plazo podamos hacer como otro tipo de estadísticas o cruzar datos o tener como más información, pero bueno, hasta el momento nos parecía importante para como plasmar y poner en números, ¿no?, los datos que fuimos obteniendo. Así que, bueno, en principio comentar que la mayoría de las consultas son de pacientes que residen en la provincia de Buenos Aires, ahí están los porcentajes. Hay algunos pocos que están incluidos dentro de esta categoría de pacientes que consultan de otras provincias, que tienen que venir a Capital por algún motivo en específico, o por algún control de salud, o por alguna cuestión específica, y que también consultan, pero bueno, era un porcentaje pequeño, entonces lo incluimos ahí. En el caso de los pacientes que residen en Capital Federal, la mayoría de ellos ya han tenido un recorrido previo en CESACS, en otros hospitales o en otros centros de salud mental, como recién comentaba Daniel. Algunos de los pacientes refieren no haber conseguido turnos en CESACS, ya que esto, su consulta, digamos, ameritaría una atención de tercer nivel de atención, o porque dicho centro de salud no cuenta con psiquiatría infanto-juvenil, que sabemos que es un recurso que, bueno, es escaso, digamos. O no tienen atención para niños pequeños menores de 6 años. Digo, estos son directamente algunas cosas que nos van comentando las familias que llegan a las consultas. También en algunos casos, directamente que no hay turnos disponibles, o que les pusieron una lista de espera, pero que esa lista de espera no saben cuánto tiempo va a demorar, entonces igualmente deciden acercarse acá al servicio. Después, dentro de las derivaciones que recibimos, así cuando vienen con alguna nota de derivación, la mayoría de las consultas son de demanda interna del hospital, la gran mayoría, el 82%. Con esto nos referimos a diferentes servicios que ahora vamos a especificar un poco más, y el 18% demanda externa, ya sea espontáneamente por parte de la familia, de otro sector de salud, de la escuela, esto que veníamos hablando antes. Acá está más especificado, entonces, tenemos la demanda espontánea, que es dentro, digamos, de la demanda externa, la mayor cantidad de consultas, que vienen sin una nota de derivación, porque son las familias que se deciden venir a consultar porque hay algo que preocupa de los niños, y también puede ser realizada por teléfono o por mail. Nos han llegado consultas por teléfono y por mail. Después le siguen derivaciones hechas por las escuelas, y luego tenemos un porcentaje menor de otros hospitales. La mayoría son presenciales y algunas menos son vía telefónica o vía mail. Bueno, en julio, que les comentaba que tomamos este mes como referencia, tuvimos un total de consultas que fue de 150, y la edad promedio fueron 6 años. Es decir, como para pensar en toda la cantidad de consultas que hubo consultas por niños muy pequeños y, bueno, consultas por niños obviamente más grandes, pero nos llamó la atención un poco este número porque reflejaba que, bueno, después podríamos hacer un porcentaje como más específico de qué edades, cuánto porcentaje de cada edad, pero hubo muchas consultas por niños bien pequeños, que no hay muy poca disponibilidad de atención en salud mental para este tipo de pacientes de estas edades, ¿no? Edades de problemáticas tempranas del desarrollo, sobre todo. Bien. Dentro de la demanda interna del hospital, o sea, pacientes derivados por profesionales de distintas especialidades y consultorios de esta institución, más del 50% de las consultas las recibimos del servicio de neurología. Estadísticamente le siguen consultorios externos de pediatría y niño sano. Cabe destacar que la inclusión de profesionales de nuestra unidad de salud mental en estos últimos 2 espacios contribuyó a que muchas consultas fueran atendidas en esos consultorios. En tercer lugar, las derivaciones que provienen de otras especialidades médicas dentro del hospital. Bien. Entonces, estos datos que surgen del registro de las consultas nos permitieron tener un panorama más claro respecto a quienes se acercan a pedir nuestra atención. Se aunaron criterios respecto a qué pacientes se priorizaría en la atención, ya que, como sabemos, todo no se puede, y lo que fuimos diciendo anteriormente, la demanda superaba ampliamente lo que podemos ofrecer en el servicio. Al estar inmersos en el hospital, es prioritario dar atención a pacientes con comorbilidades,
que se atienden por otras especialidades, con problemáticas específicas donde es fundamental el intercambio con otros profesionales. Entonces, a partir de los datos y del análisis en nuestras posibilidades, y teniendo en cuenta que somos un efector de salud de tercer nivel de atención, llegamos a las siguientes categorías de pacientes que son admitidos. Entonces, como primera categoría tenemos a los pacientes con patología orgánica crónica, con necesidad de atención en efector de salud de tercer nivel, que son atendidos en diversos servicios del hospital o han estado internados en esta institución. Y por otro lado, en el segundo grupo tenemos a pacientes que presentan serias dificultades en la constitución subjetiva, problemáticas del desarrollo, y que se encuentran en seguimiento por servicios de este hospital, mientras no presenten la necesidad por su gravedad de ser atendidos en otro tipo de dispositivo como hospital de día, ya que no contamos con ese recurso en el área de niños. Entonces estaríamos hablando de pacientes que por su sintomatología, su problemática, la complejidad que presentan, etc., no podrían ser atendidos en un efector de primer nivel, por ejemplo un CESAC o un CAP. Recibimos pacientes con derivaciones específicas, por ejemplo para tratamiento psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico o musicoterapéutico. No los tomamos sin antes analizar y escuchar la situación, ya que la derivación a un tipo de tratamiento no implica que consideremos que el mismo sea el adecuado. Es decir, a lo que vamos es, por ahí la notita decía un tipo de tratamiento o tanta cantidad de sesiones de tal terapia, y tal vez nosotros cuando escuchamos y pensamos un poco, hacemos una aproximación al caso, vemos que tal vez es más necesario otro tipo de atención. Evaluamos la complejidad, el tipo de abordaje que requiere, y tomamos casos que necesitan una atención multidisciplinaria que en otros efectores no están en condiciones de ofrecer, y derivamos los que sí pueden ser abordados en otras instituciones, como por ejemplo de primer nivel. Ir ubicando estos criterios de admisión nos fue permitiendo... Nos fue permitiendo poner el cuerpo y escuchar lo que se presenta con ciertas coordenadas que nos ayudan a contornear el desborde de la demanda y así hacerla más soportable en el sentido de poder ser soportes de la misma, aun cuando la respuesta implique una derivación. Bueno, y ahora sí, Denise Krasuk. Bueno, buen día. Bueno, continuando un poquito con lo que veníamos comentando, nos parecía también importante transmitir que hay una tensión inevitable que se genera cada vez que vamos a recibir los nuevos pacientes, en el sentido de que, bueno, en general los padres insisten mucho en que sus hijos sean atendidos en el hospital, acá se juega bastante el prestigio de la institución, y sobre todo que también vienen muchas veces de deambular por distintos lugares, efectores de salud sin obtener respuesta, viniendo a veces también de muy lejos. Nos ha pasado, lamentablemente también, que hubo veces donde se nos trató de modo un poco agresivo, o hasta se pidió nuestros nombres, ¿no? Como para ir a quejarse por no dar aquí el tratamiento que buscan. Esto es una realidad que a veces nos ha tocado presenciar. Otras veces los adultos nos dicen que fueron, por ejemplo, a la Secretaría de Salud de la zona de residencia, que les dijeron que ellos no tienen el recurso, esto muchas veces en provincia, y que acá en el hospital teníamos que darles una respuesta. Bueno, lo que nos hizo pensar ciertas cuestiones, como que el hospital de niños queda ubicado en un lugar de gran dador, de un posible como padre protector, frente a tanto abandono y desalojo. Bueno, o sea que día a día intentamos alojar, aunque sea por unos minutos, ese padecimiento, ofertando una escucha. Muchas veces también nos agradecen ese rato, esto nos pasa también seguido, que aún si vienen de lejos y tenemos que hacer una derivación, nosotros nos tomamos bastante tiempo también en armar todo un recursero, de toda la provincia de Buenos Aires, que nos llevó bastante tiempo, que lo armamos entre todas las disciplinas, de hecho participó casi todo el servicio en este armado, y a veces tenemos hasta más datos, nos dicen no nos dieron estos datos en el barrio donde vivimos, ¿no? Y bueno, ahí sí nos detenemos con cada paciente a escuchar un poquito cuál es la dificultad y ver el mejor lugar para poder derivar.
a veces quedándonos con esta sensación de que es poco lo que podemos hacer en algunos casos, ¿no? Y nos lleva como a pensar la falta de espacios y tiempo que ofrece la modernidad para dar lugar al padecimiento. Bueno. Sí, esto también lo pensamos bastante en el equipo, que a veces decimos, bueno, con este papelito que se van, porque siempre les anotamos los lugares o hacemos una notita de derivación, nos quedamos pensando, ¿no?, si realmente van a conseguir o no. Otras veces también nos detenemos y llamamos por teléfono, cuando son situaciones más complejas nos tomamos ese tiempo de llamar, de ver con quién podemos hablar. A veces esto es importante también, a veces nos lleva más de un día esta orientación, porque tal vez pedimos el teléfono al paciente, nos comunicamos al lugar, vemos si les pueden dar un turno, que a veces es más fácil de profesional a profesional, y después nos volvemos a contactar con esa persona que consultó. Bueno. Pensábamos, ¿no?, también la tensión entre lo ideal y lo posible, que se nos hace presente a diario. En lo ideal definimos también qué pacientes vamos a citar para una evaluación, porque les estamos tal vez contando un poco todo lo que sucede con los pacientes que tenemos que derivar, pero lo cierto es que también tomamos muchos pacientes en tratamiento, que ahora les vamos a contar las características de los pacientes que tomamos y sus familias, y por eso también el tiempo que nos lleva de trabajo. Entonces, bueno, definimos qué pacientes vamos a citar para una evaluación interdisciplinaria a fin de orientar más afinadamente los tratamientos o modalidad, por ejemplo, de escolaridad, muchas veces que el niño necesita. En lo posible se lo toma en tratamiento, a veces se deriva por zona, intentando, como les decíamos antes, cierta garantía de que puedan ser alojados ahí. Como criterio general, aunque siempre es el caso por caso, si se toma un paciente que necesita el abordaje desde distintas disciplinas, vamos a intentar que aunque sea en diferentes momentos se pueda atender en el equipo. Recibimos también bastantes pedidos de pacientes, de atención de pacientes por vía judicial. Los mismos también ponen en evidencia lo desbordado del sistema de salud en general, ya que muchas veces solicitan, por ejemplo, atención para niños que son atendidos en un CESAC determinado, donde cuentan con el abordaje que nos solicitan para que nosotros brindemos. Cuando consideramos que podemos responder al pedido, damos turnos por vía judicial y también nos pasa a veces que damos el turno y después los pacientes no asisten. Bueno, así como hicimos las estadísticas de la enorme demanda de consultas que recibimos cada mes, nos parece importante transmitir la cantidad de pacientes que tenemos hoy en tratamiento en lo que sería consultorios externos de niños. Aproximadamente son más de 100 pacientes que atendemos mínimamente una vez por semana y que implican un fuerte trabajo con el niño y con su grupo familiar. Si el niño y su familia pasan a tener un abordaje terapéutico en el hospital, suelen ser tratamientos muy complejos que implican la atención de varios profesionales y el armado de un equipo. Pacientes que por su gran complejidad, después de un buen tiempo de tratamiento, muchas veces también nos pasa que son difíciles de derivar a otro efector de salud, por lo que a veces se atiendan varios años. Como respuesta a la enorme demanda y con la posibilidad epidemiológica actual, ¿no?, que no teníamos en la pandemia, de agrupar a las personas, a los padres y a los niños, estamos retomando las propuestas grupales en los consultorios externos. Esto es muy importante. Actualmente les vamos a contar un poco los grupos que están funcionando. Funciona un grupo de juego de niños pequeños, paralelamente con un grupo de padres, coordinados por diferentes profesionales. Algunos de estos niños cuentan con tratamiento individual o están a la espera del mismo. Contamos también con un grupo de padres de niños entre 7 y 10 años, los niños están en tratamiento en la unidad de salud mental, y con un grupo de alfabetización para niños con dificultades en el aprendizaje y que cursaron los primeros grados de la escolaridad primaria en la pandemia, viéndose afectada su continuidad pedagógica. Este grupo es coordinado por el equipo de psicopedagogía, así como el taller de juego y aprendizaje dirigido a niños previo al inicio del primer grado de la escolaridad primaria.
Si bien el mismo se llevaba a cabo este grupo antes de la pandemia, cobró relevancia en el contexto actual como otro modo de acompañar a las familias frente al inicio de la escolaridad presencial. Bueno, resumiendo, vamos finalizando y después vamos a dar lugar a un intercambio. Los consultorios externos de niños de la Unidad de Salud Mental del hospital se ocupan de la atención de pacientes cuya complejidad no puede ser abordada en un efector de primer nivel, priorizando los pacientes que se atiendan en diversos servicios del hospital. La demanda con estas características desborda en general a los efectores de salud, esto está incrementado post pandemia por las dificultades generadas por la misma y por el agravamiento de las problemáticas previas, como decía Daniela, que se agudizan cuestiones preexistentes. Estamos en una tendencia a incrementar las propuestas grupales cuando esto es posible y a optimizar también la atención individual, realizando evaluaciones lo más precisas posibles antes de decidir el tratamiento adecuado para cada paciente. La verdad que trabajamos muy también en el 1 a 1 evaluando cada una de las situaciones que se presentan del niño y su familia. Bueno, hasta acá la presentación y bueno, le abrimos a las preguntas. No sé si Sandra que está o alguien más quiere decir algo antes de empezar con las preguntas. A ver si quieren dejar de compartir pantalla. Ok, sí. A todo el mundo. Ahí está. Vamos a poner, ahí están todos. ¿Qué tal? Buen día a todos. No puedo prender la cámara porque estoy en una computadora. Hola. Sí, Ahora sí. No, solamente, bueno, saludar, bueno, agradecer a mis colegas por la presentación y la idea nuestra era un poquito contarles a la comunidad hospitalaria cuál era la situación de la unidad en este momento y, bueno, para un poquito que conozcan la situación y ver cuál es la percepción también del resto, ¿no? De lo que están viendo los consultorios, los pediatras, etcétera. Eso era un poco más allá de otras dudas, otras cuestiones que podamos responder. Así que, bueno, dejo abierto el espacio. Bueno, gracias por la presentación. La verdad es que yo trabajando en el hospital no sabía el trabajo enorme que están haciendo en esto de la orientación. La verdad que yo trabajo en una sala de internación del hospital, nos pasa todo el tiempo que los pacientes requieren esa orientación, ese acompañamiento, y bueno, nos pasa mucho eso que ustedes describen, ¿no? Que en otros sectores, fuera de lo que es el hospital, la ciudad, la verdad que se complica mucho conseguir seguimiento. Así que es una sensación, imagino que a nosotros nos desespera cuando queremos conseguir ese seguimiento, cuesta y siempre están los servicios para ayudar. Me imagino que a ustedes les lleguen estos pacientes y no poder brindarles una respuesta, sobre todo cuando es grave, un turno y un tratamiento. En el servicio, ¿ustedes qué abordan con los pacientes? ¿Hacen psicoterapia? ¿Tienen alguna otra? ¿No? ¿Tienen psicoterapia? ¿Cosas terapéuticas? ¿Quieren contarnos un poco cuál es la? Bueno, como decíamos hace un momento, o sea, pensamos que es algo propio por lo cual a veces otras especialidades nos cargan un poco, pero mucho en el caso por caso. O
sea, vamos diseñando para cada paciente y en relación a la dificultad que tiene, lo que el paciente necesita en relación a las posibilidades que tenemos nosotros para ofrecerle. Por eso resaltamos tanto entre lo ideal y lo posible. En el servicio de salud mental hay psiquiatras infantos juveniles, psicólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas, hay una trabajadora social que trabaja con nosotros. Entonces vamos pensando en relación a cada paciente. Siempre nuestro espíritu fue trabajar lo más interdisciplinariamente posible, porque pensamos, sobre todo cuando son pacientes muy graves, que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. También es cierto que en estos tiempos y en algunas situaciones, que quizás no es lo ideal, pero en algunos momentos, bueno, entre no ofrecerle lo que consideramos óptimo, vamos ofreciendo cuestiones parciales que intentamos en la medida de lo posible ir como complejizando. Nos pasa también que tenemos pacientes, y por ahí estoy pensando concretamente en un paciente, una derivación por la justicia, que está con el tratamiento psicológico en el hospital, y pudieron conseguir desde el hogar, con audiología, que es tenemos en el hospital, pero no forma parte de nuestro servicio, lo pudieron conseguir en un CESAC, al igual que psicopedagogía. Entonces, bueno, se sostiene de ese modo. Igual contarles, ya que viene al caso de lo que decíamos, de lo que sucede con los judiciales, que en este caso puntual, de cómo esta cosa de la descoordinación, teniendo este chico este tratamiento, nos pidieron que lo tomáramos nosotros en psicopedagogía, ¿no? O sea, como, bueno, tuvimos que responder a ese pedido diciendo que ya tenía un tratamiento, además de que, bueno, que la dificultad en los turnos, pero como inclusive clínicamente, o sea, un chico que venía con un vínculo establecido con un profesional y que por ahí se descuida eso y dicen, bueno, que tenga psicopedagogía en el Gutiérrez, así hace un solo viaje, digamos, ¿no? Bueno, tuvimos que responder a eso, pero por eso decía lo del caso por caso, porque se presenta de las formas más variadas, más allá de nuestra ideología, ¿no? No sé si alguien más del servicio querrá hablar o si alguno de ustedes va a decir algo más. ¿Qué tal? Yo soy María Tocalino, del área de psicopedagogía del servicio. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que presentaban mis compañeras, para nosotros el poder pensar intervenciones, digamos, lo más oportunas y específicas es lo ideal en cualquier consulta que recibimos, ¿no? Y lo que tiene que ver con el armado de redes o lazos con otras instituciones de los distintos tipos, ¿no? Ya sea con escuelas, con centros de atención temprana, con los centros de primera infancia, para nosotros va a ser relevante al momento de pensar, bueno, no solo estrategias desde el punto de vista terapéutico, sino como otras instituciones que pueden estar funcionando y acompañando a la familia, ¿no? En relación a sus necesidades y a las problemáticas por las cuales, bueno, están atravesando los chicos. Eso me parece un punto importante y de algún modo también flexibilizar en los modos de abordaje dentro de la propia institución, ¿no? Por esto es que decíamos, bueno, nosotros esto de pensar en grupos de alfabetización, pensar en talleres de juego de aprendizaje, pensar en intervenciones desde en los consultorios de pediatría mismo. Nosotros, bueno, desde salud mental también hay, tanto en el área de psicología como de psicopedagogía, espacios que fuimos generando dentro de los consultorios de pediatría y de pediatría del desarrollo, como posibilitar, bueno, esa interdisciplina que pensamos que va a nutrir bueno, las acciones que uno lleva adelante, ¿no? Bueno, es todo un desafío y es una época compleja, como decían antes. Así que, bueno, sí, nosotros con los niños pequeños, en todas las problemáticas del desarrollo y bueno, y con los más grandes, pensándolo desde el punto de vista psicopedagógico, en las dificultades en el aprendizaje,
que no siempre se trata de trastornos específicos del aprendizaje, si bien uno va a tener que hacer como esas diferenciaciones, más desde el punto de vista diagnóstico, muchas veces son problemáticas más generales, ¿no? Así que, bueno. No, quería resaltar, lo dijimos, pero resaltar el trabajo que nosotros hacemos con los padres, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, nosotros entendemos que claramente los niños no son sin los padres, o quienes cumplan esta función, digamos, y en la medida de lo posible, y sobre todo cuanto más pequeños son los niños, trabajamos mucho en la medida de lo posible con los padres, por eso el armado de grupos de padres, ¿no? A veces en esta circunstancia particular tenemos grupos de padres que son un poquito también grupos de espera, ¿no? De espera para poder trabajar con los niños, pero que van produciendo efectos, ¿no? En que padres que pueden hablar de las dificultades, inclusive también tiene una función en relación a post-pandemia, ¿no? De un espacio que facilite lazos. Y a veces la interlocución entre pares, eso solo ya va produciendo algún efecto, ¿no? Se van diciendo entre ellos, ¿no? Nosotros decimos, a veces funcionan al modo de los padres de un jardín de infantes o de una escuela, pero bueno, con gente que en general tiene dificultades para armar estos lazos, entonces uno los va como acompañando. Por ahí la doctora Selinger está poniendo agradecimiento en el chat, y Justi Selinger, que siempre está del otro lado, una genia, siempre acompañándonos. Bueno, si nadie más quiere hacer comentarios o preguntas, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, el servicio por supuesto por traernos su experiencia. Creo que como pediatras, todo el tiempo esto de que los padres son parte de lo que les pasa a los niños, clarísimamente somos los médicos de los niños, los psicólogos de los niños, pero en gran parte somos de la familia, porque ningún niño se cría solo y todo lo que le pase a ese paciente en el futuro va a tener que ver con todas las vivencias, con la crianza y con una serie de cosas que jamás pueden ser sacadas del contexto de ese paciente. Así que me parece que una de las cosas que más tenemos que hacer también los pediatras es esta prevención en salud mental, ¿no? El estar atentos a los síntomas, el preguntar una serie de cosas que no pasan solamente por los biólogos, por los pediatras hacemos mucho eso, por supuesto, y por eso les llegan muchas derivaciones desde el hospital. Pero bueno, me parece que es fundamental y como siempre, creo que día a día y cada vez nos convencemos más de que trabajar en equipo es la única posibilidad. Ustedes arman equipo entre sectores afines y que tienen mucho que ver con el trabajo que hacen en el día a día. Para nosotros, la pata, como se dice, de salud mental es fundamental y nunca la podemos dejar de lado porque nos ayudan, nos sostienen, nos orientan en cosas que hay que hacer con los niños, aunque no sean específicas de salud mental, como decían recién, tienen que ver con el desarrollo que están haciendo los pacientes. Así que bueno, muchas gracias. Sí, adelante. No, pensaba un poco que decías, Nati, como del diálogo o del intercambio entre profesionales, que también, digo, me parece que es como uno de los pilares más importantes, y que en esto que decimos de tomar pacientes que se atiendan en diferentes servicios, tiene que ver también con esto, como con el intercambio y con el diálogo entre nosotros también, y que eso como para mí es lo más rico, o sea, es de lo más rico que hay trabajando en una institución que se pueda hacer. Y ojalá hubiese más espacios para esto, digo, porque a veces la demanda, la atención, el resolver cuestiones nos dificulta poder tener más tiempo para encontrarnos, para conversar de un paciente, para intercambiar, para preguntar, y bueno, dentro de lo que se puede lo hacemos, pero me parece que es como un rasgo a destacar del trabajo hospitalario, ¿no? Que no es así en otras instituciones o cuando uno está en otro tipo atendiendo a otro tipo de dispositivos, digamos, ¿no? Como me parece que eso es súper importante también. Creo que también
esta visión que tenemos en el hospital de ver al niño como algo integral, no separar un aspecto biológico, un aspecto de salud mental, sino que el paciente es todo, en algunos momentos puede necesitar un poco más de ayuda en algunos de estos aspectos puntuales, pero el paciente es uno, no hay un paciente de salud mental y un paciente de clínica, cambia un poco la proporción de cada cosa, pero fundamentalmente el niño es uno y la idea es poder atender en todos los aspectos. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el trabajo que hacen día a día, y a todo el resto los esperamos la semana que viene nuevamente en el espacio de la Ateneo. Bueno, los esperamos la próxima vez. No es el espacio del Ateneo tal vez el adecuado para algunas expresiones, así que les pido que no vamos a permitir expresiones que no tengan que ver puntualmente con el desarrollo del Ateneo. Nos vemos la semana que viene. No.